El día que te pagaron, sentiste algo parecido al alivio. 90 días después, sentiste exactamente lo mismo que sientes siempre a fin de mes, que el dinero desapareció antes de que pudieras hacer algo útil con él. Nada cambió. Ni el sueldo, ni el alquiler, ni tus gastos habituales. Y sin embargo, algo seguía sin cuadrar. Así que decidiste hacer algo que casi nadie hace nunca, poner tu sueldo a prueba durante 90 días seguidos, como si fuera un experimento científico, y no una simple rutina mensual. Sin excusas. Sin cambios de última hora. Solo observar, con total honestidad, qué pasaba con cada euro desde el momento en que entraba hasta el momento en que desaparecía. Y lo que descubriste no fue que ganabas poco. Fue que tu sueldo nunca tuvo la oportunidad de trabajar para ti, porque estaba diseñado, sin que lo supieras, para desaparecer casi automáticamente cada mes. Pero aquí está el detalle. La verdadera respuesta va a cambiar para siempre cómo ves el dinero. Vamos a replantear esto desde el principio. La mayoría de la gente cree que el problema de nunca tener suficiente es un problema de ingresos. Si ganara más, piensan, todo se resolvería. Pero un estudio de la Universidad de Princeton, realizado por los economistas Daniel Kahneman y Angus Deaton, analizó la relación entre ingresos y bienestar financiero percibido en cientos de miles de personas, y encontró algo revelador: a partir de cierto nivel de ingresos, ganar más dinero deja de traducirse automáticamente en sentirse financieramente seguro. Lo que sí se traduce en seguridad financiera, según ese mismo estudio, es la forma en que ese dinero se gestiona una vez que llega. Es decir, el problema casi nunca es cuánto entra. Es qué pasa con él en los primeros días después de entrar. Y si alguna vez pensaste en cuanto gane un poco más, esto se va a arreglar solo, quiero que sepas algo. Probablemente no sea cierto, y no es porque hagas algo mal. Es porque nadie te explicó cómo funciona realmente un sueldo una vez que entra en tu cuenta. Antes de entrar en los detalles del experimento, vale la pena entender por qué 90 días, y no 30, es el marco correcto para observar algo así. Un solo mes puede estar distorsionado por un gasto puntual, una emergencia, una celebración fuera de lo común. 3 meses seguidos, en cambio, empiezan a revelar un patrón real, algo que se repite con la suficiente consistencia como para no ser casualidad. Un análisis de hábitos financieros publicado por el Instituto Nacional de Investigación del Consumidor encontró que la mayoría de las personas subestima sistemáticamente sus propios patrones de gasto cuando los observan, durante periodos cortos, y solo empieza a reconocer los patrones reales, incluyendo los que prefieren ignorar, a partir del segundo o tercer ciclo completo de ingresos observado con atención. Por eso este experimento no se diseñó para durar un mes. Se diseñó para durar 3, exactamente el tiempo necesario para que los hábitos verdaderos, y no las excepciones, salieran a la superficie. Empecemos por el primer mes de este experimento de 90 días. Cobraste tu sueldo como siempre, un viernes por la mañana. Y por primera vez, en lugar de dejar que el dinero simplemente estuviera ahí, decidiste seguirle la pista, día por día, como si fuera un rastro que se podía perder en cualquier momento. Los primeros 3 días después de cobrar fueron reveladores. En ese corto periodo, sin ninguna decisión especial de tu parte, ya se había ido cerca del 40% de tu sueldo completo, el alquiler, una factura recurrente, y una compra que llevaba semanas posponiendo y que aprovechaste a hacer justo cuando viste el saldo alto. 40% de tu sueldo, en 3 días, sin haber tomado prácticamente ninguna decisión consciente sobre cómo usarlo. Este fenómeno tiene un nombre en finanzas del comportamiento: el efecto del dinero disponible. Un estudio publicado en la revista Journal of Consumer Research encontró que las personas gastan de forma significativamente más impulsiva en los primeros días después de recibir un ingreso, comparado con los días previos a recibirlo, incluso cuando el nivel de necesidad real no cambia en absoluto. Tu cerebro no ve tu sueldo como un recurso que debe durar 30 días. Lo ve, en los primeros momentos, como una especie de permiso temporal para relajar el control. Y ese permiso temporal es exactamente lo que hace que, semana tras semana, el dinero se agote antes de que el mes lo haga. Seguiste con el experimento. El segundo hallazgo llegó a mitad de mes, cuando notaste algo que nunca habías medido con claridad: cuántas veces al día revisabas tu saldo bancario sin ningún propósito concreto, solo por costumbre o ansiedad. Contaste, durante una semana completa, cuántas veces abrías la aplicación del banco. El promedio fue de 9 veces al día. 9 veces al día, revisando un número que, en la mayoría de los casos, no había cambiado desde la última vez que lo miraste. Un estudio de la Association for Psychological Science relacionó este comportamiento con lo que llaman ansiedad financiera de bajo grado. Revisar constantemente el saldo no mejora la situación financiera, pero sí mantiene al cerebro en un estado permanente de alerta leve, que a largo plazo se asocia con mayor estrés y peores decisiones de gasto, precisamente porque el cerebro busca alivio inmediato frente a esa tensión, y el alivio inmediato más accesible suele ser una pequeña compra. Es decir,
La ansiedad de no tener suficiente puede, paradójicamente, empujarte a gastar más, no menos. Ese fue el segundo giro incómodo del experimento, no solo el dinero se iba rápido. La forma en que lo vigilabas, sin ningún sistema detrás, estaba empeorando el problema en lugar de resolverlo. Al llegar al segundo mes del experimento, cambiaste de estrategia. En lugar de simplemente observar, decidiste hacer algo distinto. El mismo día que cobraras, antes de gastar en absolutamente nada, ibas a separar una parte fija de tu sueldo y moverla a una cuenta que no revisaras a diario. Y aquí es donde el experimento empezó a dar resultados que no esperabas. Este principio tiene un nombre reconocido en finanzas personales: págate a ti mismo primero. Un análisis del comportamiento de ahorro realizado por la firma Fidelity Investments encontró que las personas que automatizan una transferencia de ahorro el mismo día que reciben su sueldo ahorran, en promedio, más del doble a lo largo de un año que quienes intentan ahorrar lo que sobra al final del mes. La diferencia no está en cuánto ganan. Está en el orden en el que toman las decisiones. Cuando el ahorro es lo primero que ocurre, el resto de tus gastos se ajusta automáticamente al dinero que queda. Cuando el ahorro es lo último que intentas hacer, casi siempre descubres que no queda nada con lo que hacerlo. Ese simple cambio de orden fue, probablemente, el hallazgo más importante de todo el experimento de 90 días. Durante el segundo mes, moviste automáticamente el 15% de tu sueldo el mismo día que lo cobrabas, antes de que tuvieras la oportunidad de gastarlo en cualquier otra cosa. Al principio se sintió incómodo, casi como si te faltara dinero. Pero hacia la tercera semana, algo curioso ocurrió, ya no lo notabas. Tu cerebro había ajustado silenciosamente sus expectativas al nuevo total disponible. Este ajuste tiene también respaldo científico. La economía del comportamiento lo llama adaptación hedónica financiera. Nos acostumbramos con relativa rapidez a un nuevo nivel de gasto disponible, ya sea hacia arriba o hacia abajo, siempre que el cambio se mantenga consistente en el tiempo. Al llegar al tercer mes, hiciste algo más, revisaste, por primera vez con detalle, en qué categoría se estaba yendo el resto de tu sueldo, el que sí gastabas de forma consciente. Y encontraste un patrón que no esperabas: no eran las compras grandes las que más pesaban. Eran los pequeños gastos repetidos varias veces por semana. Comida fuera, transporte no planificado, compras de última hora. Los que, sumados, representaban más del 25% de tu sueldo mensual completo. Un cuarto de todo lo que ganabas, disuelto en decisiones tan pequeñas que ninguna, por separado, parecía merecer atención. Al terminar los 90 días completos, hiciste algo que casi nadie hace: comparaste tu situación del primer día con la del último. El sueldo era exactamente el mismo. Ni un euro más, ni un euro menos. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenías un colchón de ahorro que no existía antes, una idea clara de a dónde iba cada parte de tu dinero, y algo mucho más valioso que cualquier cifra concreta: la certeza de que tu sueldo, gestionado con intención, alcanzaba para mucho más de lo que creías. Ese es el verdadero giro contraintuitivo de todo este experimento. El problema nunca fue cuánto ganabas. Fue que tu sueldo nunca tuvo un plan esperándolo el día que llegaba. Esto es lo que de verdad cambió las cosas, y es el paso concreto que puedes aplicar hoy mismo, sin esperar a que llegue un mes nuevo ni a que suba tu sueldo. Primero, el mismo día que cobres, antes de gastar en cualquier otra cosa, transfiere automáticamente un porcentaje fijo. Empieza con algo tan pequeño como un 5 o 10% si es necesario. A una cuenta separada que no revises a diario. Segundo, deja pasar al menos 72 horas antes de hacer cualquier compra que no sea una necesidad inmediata, especialmente en los primeros días después de cobrar, cuando el efecto del dinero disponible está en su punto más alto. Tercero, revisa tus gastos pequeños y repetidos. No los grandes. Porque suelen ser los que más se acumulan sin que los notes. Cuarto, repite este experimento de observación completa cada 90 días, no solo una vez, porque tus hábitos de gasto cambian con el tiempo, y lo que funcionaba hace 6 meses puede necesitar ajustes hoy. Porque el dinero nunca fue el verdadero problema. El verdadero problema era que tu sueldo llegaba cada mes sin ningún plan esperándolo, y el dinero sin plan, casi siempre, encuentra la forma de desaparecer. Vale la pena detenerse en algo que casi nadie explica bien sobre por qué este patrón es tan común. El sistema financiero moderno está diseñado, en gran parte, para que el dinero se mueva con la menor fricción posible. Pagos con un solo clic, tarjetas guardadas automáticamente, suscripciones que se renuevan sin confirmación, compras que se completan en segundos. Cada una de estas comodidades reduce, deliberadamente, el momento de pausa que antes te obligaba a pensar 2 veces antes de gastar. Un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre pagos digitales, publicado en 2023, encontró que el gasto promedio por transacción aumenta de forma medible cuando se elimina cualquier fricción física del proceso de pago, como contar billetes o firmar un recibo, comparado con métodos de pago completamente automatizados.
No es que tengas menos disciplina que las generaciones anteriores. Es que estás gastando dinero en un entorno diseñado, con precisión, para que pienses lo menos posible antes de hacerlo. Y aquí está el verdadero valor de un experimento como este. No se trata de vivir con miedo a gastar, ni de convertirte en una persona que cuenta cada céntimo con ansiedad. Se trata de recuperar, aunque sea en los primeros días después de cobrar, ese momento de pausa que el sistema entero está diseñado para quitarte. Y el resultado, cuando lo consigues, no es solo un número más alto en tu cuenta de ahorro. Es la sensación, mucho más valiosa, de que tu sueldo por fin trabaja según tus propias reglas, y no según el diseño de quienes se benefician de que lo gastes rápido. Piensa en lo que esto significa a largo plazo. Si ese 15% automático que empezaste a ahorrar cada mes se mantuviera de forma constante y se invirtiera con un rendimiento anual promedio del 7%, similar al promedio histórico del índice S&P 500 según datos de más de 90 años recopilados por firmas como Vanguard, en 20 años ese hábito, empezado sin cambiar tu sueldo ni un solo euro, podría convertirse en una cifra capaz de cambiar por completo tu situación financiera futura. No por ganar más. Por dejar que tu sueldo, por primera vez, tuviera un plan esperándolo cada vez que llegaba. Hay algo más que descubriste al terminar estos 90 días, algo que probablemente sea la lección más importante de todo el experimento. La sensación de escasez que sentías cada mes no era, en la mayoría de los casos, una escasez real de dinero. Era una escasez de estructura. Tenías, la mayoría de los meses, suficiente dinero para cubrir tus necesidades, ahorrar algo y disfrutar de ciertos gustos. Lo que no tenías era un orden claro que decidiera, antes de que tú lo hicieras por impulso, a dónde debía ir cada parte de ese dinero. Ese es el verdadero criterio que separa a alguien que se siente siempre corto de dinero de alguien que se siente en control, incluso con sueldos parecidos. No es la cantidad. Es la estructura. Así que hoy, antes de que termine el día, revisa cuándo cae tu próximo cobro, y decide, antes de que llegue, qué porcentaje va a moverse automáticamente el mismo día, antes de que tengas la oportunidad de gastarlo en cualquier otra cosa. No para privarte de nada. No para vivir con menos de lo que necesitas. Solo para asegurarte, por primera vez, de que tu sueldo trabaja según un plan que tú decidiste, y no según el impulso del primer día después de cobrar. Una última cosa antes de terminar. Es fácil pensar que este problema es solo tuyo, resultado de no saber administrarte. Pero un informe de la organización sin ánimo de lucro Trabajadores Financieramente Sanos, en colaboración con investigadores universitarios, encontró que más del 60% de los trabajadores con ingresos medios describen vivir de sueldo en sueldo, incluso entre quienes ganan por encima del salario promedio de su país. No es que no hubiera suficiente dinero entrando. Es que el dinero nunca tuvo un destino decidido antes de llegar. Esa es la distancia real entre sentir que nunca alcanza y sentir que, por fin, tienes el control. No siempre es un problema de cuánto ganas. Muchas veces es, simplemente, un problema de estructura, y la estructura, a diferencia del sueldo, depende completamente de ti. Antes de terminar, quiero volver a algo que pasó a mitad del experimento, porque probablemente sea la parte más difícil de explicar sin vivirla directamente, el momento exacto en el que dejaste de sentir que ahorrar era un sacrificio. Durante las primeras 2 semanas del segundo mes, cada vez que veías el saldo disponible más bajo de lo habitual, sentías una especie de resistencia interna. Una voz que te decía que te estabas privando de algo, que ese dinero debería estar disponible para lo que quisieras. Esa resistencia tiene una explicación clara en economía del comportamiento. Se llama sesgo del statu quo. Tendemos a preferir que las cosas sigan como estaban, incluso cuando el cambio nos beneficia claramente, simplemente porque el cambio en sí mismo genera una fricción psicológica. Y aquí está lo interesante, esa resistencia no tenía nada que ver con si de verdad necesitabas ese dinero. Tenía que ver, únicamente, con que tu cerebro estaba acostumbrado a un patrón anterior, y cualquier patrón nuevo, aunque fuera mejor, se sentía incómodo al principio. Un estudio publicado en la revista Journal of Economic Psychology encontró que la resistencia inicial a un nuevo hábito de ahorro automático tiende a desaparecer, en la mayoría de los casos, dentro de las primeras 6 a 8 semanas, siempre que la persona no interrumpa el proceso durante ese periodo inicial. Después de ese punto, el nuevo comportamiento deja de sentirse como una restricción y empieza a sentirse, simplemente, como la forma normal en que funciona tu dinero. Eso fue exactamente lo que viviste. Para la 6ª semana del experimento, ya no revisabas el saldo con ansiedad después de la transferencia automática. Simplemente sabías que estaba ahí, funcionando en segundo plano, sin que tuvieras que pensarlo cada vez. Y ese es, quizás, el verdadero premio de un experimento como este, no solo terminar con más dinero ahorrado, sino terminar con una relación distinta, más tranquila, con la idea misma de gestionar tu sueldo. Hay otra parte del experimento que merece mencionarse, porque cambia por completo la forma en que piensas sobre los ingresos futuros.
Antes de empezar, probablemente pensabas que la solución a la sensación de escasez sería, algún día, un aumento de sueldo o un mejor trabajo. Pero el experimento reveló algo distinto: sin cambiar tu sueldo ni un solo euro, solo cambiando el orden y la estructura de las decisiones, terminaste con más margen del que tenías al principio. Eso significa que, si en el futuro ese sueldo efectivamente aumenta, la misma estructura que ya construiste absorberá ese aumento de forma automática, sin que tengas que reaprender nada desde cero. Es decir, no construiste solo un colchón de ahorro. Construiste un sistema que seguirá funcionando, con más fuerza todavía, el día que tus ingresos crezcan. Y eso, a largo plazo, vale muchísimo más que cualquier aumento puntual de sueldo que llegue sin ningún sistema detrás para aprovecharlo. Cobraste tu sueldo esta mañana, como cada mes. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, ya sabías exactamente a dónde iba cada parte de él antes incluso de que llegara. Piensa en todos los meses anteriores a este experimento, en los que ese mismo sueldo entró y salió sin dejar ningún rastro real detrás. No porque fuera insuficiente. Porque nunca tuvo, hasta ahora, un lugar concreto a donde ir antes de que el impulso decidiera por ti. 90 días no cambiaron cuánto ganas. Cambiaron, para siempre, la forma en que ese dinero se comporta desde el segundo en que aparece en tu cuenta. Y eso, más que cualquier cifra en tu cuenta, es lo que realmente cambia cómo ves el dinero para siempre.